con mucha información con el profe Jesús López Almejo. Ya sé que tenemos pues unos temas ahí en la agenda, pero antes de eso nos gustaría muchísimo conocer tu opinión, profe, ahora que el presidente tiene que insistir en la conferencia de prensa mañanera que no hay un cese de relaciones, una ruptura de relaciones con el gobierno de España, sino que pues simple y sencillamente se está señalando a los abusos de las empresas españolas que han afectado al pueblo de México y, por qué no decirlo, al pueblo de España, con influyentismo en los sexenios de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. El presidente hace esta aclaración muy puntual y te lo planteo yo a ti, querido profesor, porque desafortunadamente se está generando también un discurso a veces hispanofóbico. El presidente López Obrador ha aclarado que esto no es un problema con el pueblo de España, al que respeta y quiere, tanto su gobierno como vamos, México como país, sino contra sus autoridades, contra sus políticos, contra esos machuchones que le dieron en la torre a nuestras instituciones. A mí me parece muy positivo que se haga la diferencia y que se diferencie en el plano de decir una cosa es el pueblo y otra cosa es el gobierno. Una cosa son 3 o 4 empresas transnacionales de origen español como son Repsol, OHL, que era la preferida de Peña Nieto, o Repsol la preferida de Calderón, o Iberdrola, que viene desde Confox, porque efectivamente hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. De hecho, yo presentaba, por ejemplo, en mi canal, estimado Toño, que justamente, pues recientemente el presidente Pemex ha contratado a una empresa española por $335 millones para que surta abastezca al Tren Maya, por ejemplo. Y también yo le decía a la audiencia que una cosa era el discurso y otra cosa eran los hechos, porque a pesar de que el gobierno mexicano, encabezado por el presidente López Obrador, ha criticado a la corona española, ha criticado el que no pidan una disculpa pública, como si se la pidieron a los judíos sefarditas, a pesar de que dicen ellos, no, pues es que la conquista pasó hace mucho, pero lo de los judíos sefarditas pasó todavía mucho antes, en 1492, y a ellos sí les ofrecieron una disculpa pública y hasta les dieron la posibilidad en el año 2015 de que pudieran reclamar nacionalidad española, quienes demostraran que tenían ascendencia judía sefardita. Imagínate que eso es mucho más complicado que pedir una disculpa a los pueblos de América Latina por lo que sucedió, digamos, en el tema de la conquista. Pero bueno, dejando eso de lado, qué bueno que el presidente diferencia que hay diferentes actores y que no puede meterlos a todos en una misma tijera, porque es cierto, hay 150,000 personas de origen español en nuestro país, 70,000 millones de euros invertidos en nuestro país, México, 25,000 millones en España, y eso pues no se puede poner en riesgo, y eso pues no es poca cosa, ¿no? España es el segundo país que más invierte en nuestro país, y al revés, o sea, México también es la puerta de entrada para España en América Latina, y España es el socio principal junto con Alemania en Europa. Entonces, qué bueno que por un lado el presidente no deja sus críticas contra Repsol, contra OHL o contra Iberdrola, y que también insiste que la corona debe una disculpa pública, pero por otro lado también esta intención de no afectar las relaciones y de no poner en riesgo tanto las inversiones de España en México como de los mexicanos en España. Así es muy interesante este planteamiento. Y vamos a otros temas. Le pido a don David que nos grabe. Hay algo que nos mandabas desde temprano, querido Jesús, una situación que a muchos europeos duele, a europeos de a pie duele, y que pues se viene arrastrando después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre se ha hablado de esta influencia que tiene el gobierno de Estados Unidos con la Unión Europea en lo general. Es Estados Unidos quien después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, restablece al continente. Hay que ser muy honestos, pero en medio de, para muchos, alguna serie de situaciones irregulares, de situaciones cuestionables, a lo largo del tiempo se ha mantenido en lo consuetudinario, por decirlo así, en mi opinión, una idea
de desprecio hacia los Estados Unidos por muchas cosas en Europa. Y hoy es una realidad que con varios organismos hay mucha pues fuerza precisamente de los intereses de Estados Unidos junto con sus países aliados, ¿no? No podemos hablar de todos los países de Europa, pero sí de los países aliados. Yo te quiero preguntar esto que nos planteaba desde muy temprano. Te quiero preguntar, ¿está Europa verdaderamente subordinada a los Estados Unidos? Mira, no solo eso, o sea, está literal dominada. Es decir, subordinada, cuando hay subordinación, pues se entiende que la subordinación es voluntaria, pero cuando hay dominación, la dominación es aunque no quieran. Entonces, vemos una Alemania sin ejército propio, vemos una Alemania que es la líder de un bloque maravilloso como es la Unión Europea, que han logrado, mi querido Antonio, mejorar la vida cotidiana de la gente en el plano básico, en el plano del día a día, han ensanchado el estado de bienestar. La verdad es que los países europeos han logrado con este modelo de regionalismo hacer algo impensable, que me parece que es uno de los modelos más acabados en el buen sentido de la palabra, reconociendo, digamos, como criticamos las cosas negativas también, decir, destacar, apuntar que esta integración europea en muchos sentidos, en el monetario, en el financiero, en el comercial y en el migratorio, pues los ha fortalecido y ha hecho que bajo este principio de subsidiariedad las localidades tengan capacidad de gestión, pero que haya estándares mínimos de estado de bienestar, de tal suerte que cuando tú volteas a ver a un Polonia antes de la Unión Europea y después de la Unión Europea, se nota la diferencia. Contrastas a un Croacia que hace parte de la ex Yugoslavia con una Serbia que no forma parte de la Unión Europea y ves cómo mejoró la vida de los croatas o de los eslovenos versus los de Macedonia, por ejemplo. Entonces, no te explicas cómo un liderazgo como el alemán, que junto con el francés, que lograron limar asperezas después de esa dolorosa guerra en donde se mataron y murieron millones de personas, hayan logrado un modelo tan acabado que dignifica la cooperación internacional para el desarrollo, porque eso vemos una España diferente antes y después de la Unión Europea, una Grecia diferente, una Irlanda diferente antes y después de la Unión Europea, pero ¿cómo te explicas que habiendo logrado esa cohesión como región, sigan subordinados a Estados Unidos y peor aún, Antonio, dominados, porque ni siquiera tienen la autonomía para comprar el gas en donde ellos quieran tenerlo? Estados Unidos los quiere obligar y de hecho lo está logrando con España, porque a España ya le ocurrieron cosas como el que por la disputa entre Marruecos y Argelia, el gobierno argelino ha cerrado el gasoducto que llevaba gas a España a través de Marruecos. Entonces, si de ahí venía el 22% de su gas, pues ya le cerraron el 50%, ya se quedó con la mitad, y entonces ahora Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de gas, en el contexto en el que también España está metiendo las narices contra Rusia en el tema ucraniano, y vemos a una Alemania a la que Estados Unidos abiertamente, sea Obama, sea Trump o sea Sleepy Biden, le han estado prohibiendo el que consolide el Nord Stream 2, que es un gasoducto que le va a ayudar a agilizar y a duplicar el ingreso de gas de buena calidad, a buen precio y con mayor rapidez proveniente de Rusia. Y recordemos que Alemania depende hasta en un 47% del consumo del gas de Rusia. Entonces, vemos aquí, y ya lo hemos planteado antes, pero es que hay que dejarlo claro, que la están haciendo de mandaderos, mi querido Antonio. No entiendo otra razón por la cual Olaf Scholz viene como perrito con la cola entre las patas a Washington. En Washington le dictan qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, como por ejemplo el no permitir el tema del Nord Stream 2 con Rusia, a pesar de que no hacerlo le va a costar el gas más caro a Alemania, de peor calidad, y que eso obliga a Alemania a comprarle más gas a Estados Unidos. Es decir, si no me lo compran por la buena, me lo compran por las malas. Y otro tema, otra exigencia que ha tenido Obama y principalmente Trump, nada más cada quien con sus formas. Vemos que los demócratas suelen ser más diplomáticos y políticamente correctos, pero igual de hijos de la chingada, y los republicanos suelen ser más groseros y más autoritarios, pero después se quedan chatos al momento de materializar las amenazas. Pero querían obligar a los europeos, sobre todo a los de la OTAN, a que gastaran por lo menos en defensa el 2% de su Producto Interno Bruto. Vemos que Alemania, por ejemplo, tiene el 1.43%, España bajó al 1.01%,
Italia bajó al 1.2%, nada más Francia y el Reino Unido son de los que cumplen con ese a duras penas 2% que Estados Unidos exige, pero entonces, Antonio, cuando tienes una situación normal, pues no tienes una aparente justificación para aumentar tu gasto en defensa porque no hay amenazas. Entonces, de manera inteligente y vivaz, lo que los estadounidenses han estado haciendo, amigo, es crear la situación rara, culpar a un jugador externo, que además ese jugador externo ha estado haciendo guiños de querer estar en buenos términos con Europa, pero entonces, ¿cómo se justifica el que les exijas que gasten, que eleven su gasto al 2% de su Producto Interno Bruto, que no es poca cosa porque la mayoría de los países del G7 provienen de Europa? Entonces necesitas hacerlos que gasten, y si tienen ellos una situación normal, tranquila, institucional, pues no tienen necesidad en elevar ese gasto, pero Estados Unidos entonces les ayuda a crear la situación rara, la situación tensa, les fabrica en la narrativa mediática una amenaza para la paz, y entonces ahora sí tienen que comprarle más gas a Estados Unidos, tienen que sacrificar su posición frente a Rusia, porque en conjunto Rusia le vende 155 mil millones de metros cúbicos al año a Europa, es decir, en promedio el 42% del gas que consume Europa lo consume de Rusia. Entonces, los europeos, como diciendo, pues no le queremos hacer caso a Estados Unidos, pero no nos queda de otra, pues le vamos a tener que comprar más gas de mala calidad y más caro a Estados Unidos y que tarda más en llegar. Y por otro lado, pues sí, tiene razón, si se complica el tema de Ucrania, pues vamos a tener que comprar más armas y vamos a tener que mandar fragatas y navíos al Mar Negro, y pues vamos a tener que pelearnos con Rusia, y decimos que Ucrania, aunque no sea parte de la OTAN, pues lo vamos a respaldar porque es un socio. Y entonces aquí viene el tema, Antonio, ¿en qué gana Europa? Sí, lo que hemos visto, que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría fueron la evidencia histórica del sufrimiento de los pueblos europeos por las guerras atroces de baja o de alta intensidad que se vivieron en todo el siglo XX, y que Putin se lo dijo a Macron en su cara, que Macron también pues hace el ridículo, va en calidad de quién sabe qué, si de presidente de Francia, si de miembro de la OTAN, si de líder de la Unión Europea o de líder del Occidente, pero Rusia no lo vio como un igual, no lo reciben en comitivas protocolarias, lo dejan solito en el aeropuerto, lo reciben con una distancia kilométrica en una mesa en donde además se sentía el mal humor del Vladimir Putin, del presidente Putin, que no, razones no le faltan, y se lo dijo en su cara. Si ustedes, bajo su supuesta política de puertas abiertas, adhieren a Georgia, con el que tenemos problemas desde 2008, y adhieren a Ucrania, y Ucrania se atreve a reclamar Crimea, nos van a arrastrar a una guerra en Europa de la que no habrá ganadores. Entonces dime tú, ¿en dónde está la ganancia, racionalmente hablando, de los europeos que tienen comprometido todo hasta la voluntad y con el riesgo de que de detonarse una guerra, porque Estados Unidos sigue insistiendo? Primero ya le advirtió a los diplomáticos anglosajones, australianos, británicos y estadounidenses que se salgan de Ucrania. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo, no se salgan, la cosa está tranquila, porque se le están yendo las inversiones, que les está saliendo el tiro por la culata. Pero todavía esta semana Sleepy Biden insistió en que también las personas de origen estadounidense que se encuentran en Ucrania tienen que salir. O sea, eso solamente pasa cuando ya estás a punto de iniciar una guerra. Con todo y que Rusia ha estado diciendo, no queremos guerra, queremos paz, solo denos certeza jurídica, denos garantías jurídicas por escrito de que no van a adherir a Ucrania y de que no se van a extender a nuestras fronteras y de que no van a traer misiles y armas largas a nuestra frontera, y es todo lo que pedimos. Y Estados Unidos dice, Rusia está dispuesto a invadir Ucrania y va a matar a 50,000 civiles y tenemos que hacerle frente todos por la seguridad porque nos amenaza. Y entonces Europa lo único que puede poner es los muertos y la infraestructura dañada, mi querido Antonio. Bueno, yo aquí soy muy honesto con mi pensamiento y con mi conciencia. Honestamente, hago un llamado y espero que así sea. Yo soy un grano de arena aquí, pero el llamado tendría que ser en todo caso a que ni Rusia invada Ucrania, ni Estados Unidos busque algún tipo de conflagración. Espero, mi querido profesor Jesús López Almejo, que lleguen a un buen acuerdo en este gran pleito que existe. Espero que no escale la situación que ya es desafortunada, y que pues ninguno de los dos, ¿no? Ninguna de las dos potencias
se enfrente, porque eso sería catastrófico para el mundo, como bien lo has planteado tú. Se nos acabó el tiempo, es muy desafortunado porque hay muchos temas y estos temas son siempre muy importantes. Hay que darle siempre un contexto histórico a lo que está pasando. Pero querido profesor, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Sé que los viernes estás muy activo en tu canal. Y otros días también, pero especialmente los viernes. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente vaya y te busque en tu canal y pueda tener más de este análisis geopolítico que es absolutamente necesario en estos momentos? Claro que sí, mi querido Antonio, pues agradecerles el espacio como siempre. Estoy en el canal de Tu Profe de RI, profesor de Relaciones Internacionales, en donde analizamos la geopolítica, los organismos internacionales, cómo se organiza el mundo, en temas de paz y seguridad, para que la gente tome nota. Generalmente en la descripción de cada video les dejamos una lectura completamente gratis en formato PDF para que la gente, como hacemos en la universidad, imitando esta dinámica universitaria, pues pueda documentarse más allá de lo que en la sesión les podamos ofrecer. Estamos todos los días de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche, pues con todo. Queremos aportar un granito de arena para el despertar de las conciencias y, como tú bien dices, mi querido Antonio, para elevar también el espíritu crítico, pero con honestidad intelectual y con fuentes primarias, mi querido Antonio. Así es, eso es lo absolutamente necesario, profe. Y pues muchísimas gracias como siempre. Deseo que tengas excelentes transmisiones este fin de semana. Y ahora Muchas sí. Gracias, les mando un fuerte abrazo, feliz fin de semana. Gracias, profe Jesús López Almejo. Y ahora sí, grábenos, don David, para darle la palabra, darle el micrófono.